Morí. Mi esposo y mi mejor amigo de más de 10 años me empujaron desde el piso 28. Tras mi muerte se hicieron cargo de mis patentes sin sentir ni una pizca de culpa. Sin embargo, no sabían que, como dice el dicho, el bien y el mal siempre tienen su recompensa. Reencarné. El dolor de caer del alto edificio me hizo perder el conocimiento al instante. Sabía que estaba muerto. Pero el dolor punzante en todo mi cuerpo aún no había desaparecido. Sin embargo, volví a abrir los ojos. Lo que tenía frente a mí ya no eran los rascacielos de la familia Gideon, sino un salón de banquetes lleno de incontables personas. Antes de que pudiera recobrar el sentido, alguien ya se había abierto paso y me dijo: Ava, felicitaciones a ti primero. Me quedé un poco atónito. Nadie me había llamado en 9 años, incluso la escena que tenía delante me producía una extraña sensación de familiaridad. No fue hasta que entraron ramo tras ramo de rosas por la puerta del salón de banquetes que me di cuenta de lo que estaba pasando. Ese fue el día en que Gideon me propuso matrimonio hace 10 años, las rosas rojo sangre me nublaron la vista al instante. El grito que estaba a punto de salir de mi pecho estaba casi en la punta de la lengua. Aún recordaba con claridad las expresiones de Gideon y Vivian cuando me empujaron desde el piso 28. Sin embargo, después de mi muerte, mi conciencia aún permanecía en el mundo. Los vi falsificar mi historial médico, incriminarme con una depresión severa y afirmar que me suicidé saltando del edificio, cubriendo mi corazón con latidos desbocados. Me escondí rápidamente en el baño. No podía aceptar el hecho de que había reencarnado por un tiempo, solo el parloteo continuo que provenía del otro lado de la puerta del baño me hizo sentir un poco de realidad. ¿Qué clase de poción de amor le dio Ava a Gideon? Siendo una mujer sin antecedentes, ¿de verdad podría casarse con un miembro de la familia Gideon? Si no fuera por Gideon, ¿quién la conocería? ¿No será solo por su rostro encantador? Outem siempre ha dicho que Gideon tomó la iniciativa de conquistarla. En mi opinión, incluso Outem se dejó engañar por su rostro. No sé qué mujeres vinieron a la esquina a cotillear. Sus voces no se disimulaban en absoluto y podía oírlas con claridad. Todos decían que no merecía a Gideon. No era la primera vez que oía esas palabras. Gideon solía ser muy amable conmigo, así que nunca me importó. Me dediqué a investigar solo para ayudarlo a ser una persona más exitosa. Pensé que la manera de que mi hombre tuviera más éxito era ser un buen apoyo. Pero ahora, estas palabras hicieron que mis años de dedicación parecieran una completa tontería. Ava no se lo merece. ¿Te lo mereces entonces? Una voz fría interrumpió su conversación. Parecía molesto por la interrupción, y su voz se volvió aún más fría. Por muy mala que sea Ava, sigue siendo mejor que ustedes, chismosos. La voz, un tanto familiar, me hizo perder la concentración por un momento. Al parecer, estas mujeres no podían permitirse ofender a esa persona. Después de todo, quien habló fue Sebastián, el próximo heredero de la familia Sebastián y el principal rival de Gideon. Sebastián era un noble muy conocido en la ciudad. Nació con pan en la boca. Era el tipo de persona que Gedeón, quien empezó desde cero, más despreciaba, pero también su mayor oponente. La gente de afuera se dispersó a toda prisa. Me sorprendió bastante terminar mi vida anterior, casi ofendí a toda la gente de clase alta mientras protegía a Gideón. Nadie me defendería, y mucho menos Sebastián, a quien tampoco le caía bien en el pasado. Antes de que pudiera salir del baño, Sebastián añadió en voz baja: por alguna razón, es buena en todo, excepto que tiene mal ojo para los hombres. Sus palabras me hicieron sentir mal. Innumerables personas dijeron que tuve muchísima suerte de casarme con Gideón. No sabían que sin mis logros experimentales, uno tras otro, Gideón tal vez no habría logrado lo que tiene hoy. ¿Y qué le devolvió? Me utilizó. Me dejó seco. Y luego me abandonó por completo. Ahora que tenía una segunda oportunidad, ¿cómo podía dejar que se saliera con la suya? Me paré frente al lavabo y observé el agua fría correr entre mis dedos. El frío intenso me hizo sentir la realidad del momento. El deseo de venganza contra Gideon y Vivian en mi pecho se hizo más fuerte, el dolor que había sufrido jamás podría ser superado. Ava, ¿por qué sigues aquí? Todos afuera te buscan como locos. Vivian entró corriendo por la puerta, con la frente empapada de sudor.
Al verme allí se le notó un ligero disgusto en el rostro. No lo sabía antes. Pero ahora entiendo que casi se volvió loca cuando vio que Gideon me iba a proponer matrimonio. Me siento un poco incómoda. Ava, ¿sabes qué día es hoy? Gideon te va a proponer matrimonio. Aunque te sientas incómoda, tendrás que aguantarlo un rato. Ese es Gideon. Fingió estar preocupada por mí, pero no pudo ocultar la amargura de sus palabras. Al ver la reticencia en sus ojos, sentí una ligera punzada en el corazón. Ya que me tenía tanta envidia, que estaba a punto de casarme con Gideon, ¿por qué no le doy todo esto? ¿Tan feliz estás siendo tan tonta? Vivian vino a darme un golpecito en la cabeza y seguía hablando bien de Gideon con sinceridad. Gideon tiene que cuidarte y prepararse para la propuesta. Ya está bastante cansado. No puedes cometer errores. Ella seguía hablando de las virtudes de Gideon. Me aparté y la observé con frialdad. Así que hacía tiempo que se había enamorado de Gideon. Agarrada del brazo de Vivian, escuché sus bienintencionados consejos sin apartar la vista de la torre de champán que se alzaba cerca. Antes de casarnos, Gideon fue muy amable conmigo. Esta propuesta fue aún más grandiosa. No solo invitó a celebridades, sino también a los medios de comunicación a presenciarla juntos, lo que me dio una gran oportunidad. Entendido, entendido. Quien no lo sepa pensaría que Gideon te iba a proponer matrimonio. Respondí a las palabras de Vivian y fingí retroceder medio paso con indiferencia. Estaba deseando verlos reunidos unos años después. Estaba listo para echarles leña al fuego ahora mismo. Me topé con la mesa de la torre de champán. Vivian, a quien sujetaba del brazo, fue jalada por mí y su cuerpo, sin control, chocó contra la mesa con mi movimiento. La alta torre de champán la empapó por completo. Ya había retrocedido 2 pasos antes de que pudiera reaccionar, y solo se me mojó la punta del vestido. ¡Ava! El rostro de Vivian se puso lívido. Al ver que todas las miradas en la sala estaban fijas en ella, pero su imagen era la de una mejor amiga sensata y de buen carácter que me toleraba por completo, solo pudo susurrarme pidiendo ayuda. Reprimiendo la satisfacción en mi pecho, me acerqué rápidamente a ella. Hay un conjunto de mi vestido en el salón. Te llevaré allí para que te cambies. Después de llevar a Vivian al salón, sostuve el móvil en la mano y dudé un momento al ver el nombre de Gideon. No sabía cuándo habían estado juntos en mi vida anterior. Pero ahora no podía esperar ni un segundo. Gideon, ¿podrás resistir la tentación de Vivian? Me siento un poco incómoda. ¿Podrías venir al salón? Le envié un mensaje a Gideon con mi móvil y esperé en el pasillo junto al salón. Vi entrar a Gideon con mis propios ojos, se oyó un grito de sorpresa dentro de la habitación, pero Gideon no salió inmediatamente y Vivian tampoco lo echó. Se oyeron voces apagadas desde dentro y luego los dos se abrazaron y se acurrucaron. Resultó que el amor de Gideon no había sido firme ni siquiera hacía 10 años. Calculé el momento justo y llevé a los periodistas al salón. Había demasiada gente hoy, y el hotel no tenía suficientes salones preparados. Gideon estuvo encantado de dejarme crear una imagen de comprensión, así que aproveché la situación y cedí mi propio salón. Resultó que me dio una oportunidad. Aún queda algo de tiempo antes del evento. Pueden descansar en mi sala. El personal les avisará más tarde. Abrí la puerta con consideración junto con varios periodistas, y entonces los vimos atónitos al ver la situación dentro de Ava. Las 2 personas que estaban dentro estaban desaliñadas. Al verme a mí y a un grupo de periodistas, sus expresiones cambiaron de inmediato. Fingí estar atónita. Y efectivamente al segundo siguiente Gideon se acercó, me abrazó, cerró la puerta y me explicó con paciencia: me pediste que fuera al salón, pero no estabas. Autumn no se sentía bien. Solo quería encontrar a alguien que la llevara al hospital. Mientras hablaba, Gideon temía que no le creyera y rápidamente sacó su celular para mostrarme su historial de llamadas. Ya contacté a mi secretaria y le pedí que enviara a Autumn al hospital. No sé si Gideon no se dio cuenta. Antes siempre se había mantenido alejado de Vivian. Aunque sabía que éramos mejores amigos, la llamaba educadamente señorita Vivian. Pero en poco tiempo la señorita Vivian se había convertido en la íntima Autumn.
No sé si debería alegrarme de que Vivian fuera tan encantadora. Bajo la mirada cariñosa de Gideon, me obligué a reprimir las náuseas y considerablemente le ajusté el cuello desordenado. No lo entendí mal. No te preocupes. Gideon no se sorprendió. Después de todo, en su corazón, siempre había sido tan comprensiva y lamentablemente estúpida a la vez. Antes de esta propuesta, Gideon me había perseguido durante 3 años. Si fuera el yo de antes, naturalmente creería su explicación. Pero esta vez, no me perdí la apenas visible marca de lápiz labial rojo brillante en su collar. Era un color que yo jamás usaría y que resultó ser el favorito de Vivian. Iré a explicárselo a los periodistas. Adelante, haz lo tuyo primero. Seguía siendo tan comprensivo como en mi vida anterior. Al mismo tiempo capté un destello de orgullo en sus ojos. Tras salir de la habitación, encontré rápidamente a los periodistas. Resolví la incomodidad en pocas palabras, pero también dejé que los periodistas vieran que me esforzaba por ocultar la decepción y la vergüenza en mi rostro. Todos eran periodistas con voz y voto en la ciudad. Quería que vieran mi queja y consideración en este asunto. Todo es un malentendido. Espero que las fotos que acabas de tomar no se filtren. Hice lo mejor que pude para cumplir mi papel, como en mi vida anterior. Perdonaría a Gideon pasara lo que pasara. Pero no mencioné pedirles que borraran las fotos, ya que serían la mejor prueba para demostrar la infidelidad de Gideon en el futuro. Todo salió muy bien. Me consolaron diciéndome que solo era un malentendido, pero también comentaron en privado en el salón recién inaugurado que la relación entre Gideon y Vivian no parecía tan sencilla. No esperaba encontrarme con Sebastián. Parecía haber presenciado esta farsa de principio a fin. Al verme tan ocupada, frunció el ceño y me dijo por primera vez: «Ava, ¿eres estúpida?». En mi vida anterior, Sebastián también me había hecho esta pregunta, pero llevaba muchos años en contra de Gideon, y yo creía que también me tenía hostilidad. Ahora parece que él era el único que lo veía con claridad y que hacía tiempo que se daba cuenta de que Gideon me estaba usando y no me quería. Tras mirarlo fijamente un buen rato, de repente tuve una idea, y mi boca fue más rápida que mis pensamientos. «Señor Sebastián, ¿qué tal si hacemos un trato?». Al oír mis palabras, Sebastián arqueó ligeramente las cejas y retrocedió automáticamente, con la mirada llena de cautela. Suspiró suavemente. Probablemente pensó que era un tonto buscando un rincón. Vi su expresión extraña, y mi mal humor, influenciado por Gideon, mejoró mucho. «Señor Sebastián, ninguno de los colaboradores entre Gideon y yo ha firmado un contrato de transferencia». Revelé con calma los secretos de la empresa de Gideon. Gideon me incorporó. Como su novia, todos mis resultados de investigación y desarrollo fueron utilizados por su empresa gratuitamente, y nunca pidió nada a cambio. Sin embargo, mi explicación solo hizo que Gideon me mirara con un poco más de compasión. Probablemente le parecía aún más tonto. Solo tardó unos segundos en comprender mi intención. Dominaba todas las tecnologías clave de la empresa de Gideon. Si cooperaba conmigo, sería como si le hubiera quitado el sustento a Gideon. Soy un hombre de negocios. No me levantaré temprano sin ganancias. La señorita Ava debería saberlo. Me miró fijamente unos segundos antes de hablar lentamente. Naturalmente sabía que era el oponente más fuerte de Gideon, pero simplemente no había nacido en una buena familia. El padre de Sebastián era coqueto de joven, y todos sus hijos ilegítimos querían una parte de la fortuna de la familia Sebastián. ¿Cómo puedo creerte? ¿La prometida de Gideon? Como alguien cercano a Gideon, puedo ofrecerle todos mis logros en investigación científica. Al ver el destello de interés en sus ojos, añadí lentamente, y no pediré ni un céntimo. ¿Cómo puedo creerte? ¿La prometida de Gideon? Como alguien cercano a Gideon, mis palabras le sonaron a una trampa tras otra. Al verlo en guardia, supe que si quería conseguir a este aliado, tenía que confiar en él. Le mostré la foto de Gideon y Vivian abrazándose. Porque compartimos el mismo objetivo, impedir que se afiance en la ciudad. Sebastián era el único en la ciudad que podía rivalizar con Gideon. Además de compartir el mismo objetivo, también quería que Gideon quedara desacreditado y pagara el precio por haberme hecho morir trágicamente en mi vida anterior.
Por supuesto, si el señor Sebastián tiene otras condiciones, puede mencionarlas siempre y cuando no sean ilegales. En mi vida anterior, vi claramente la clase de persona que era Sebastián. Comparado con Gideon, era noble y recto, y no me pondría en una situación injusta. Finalmente dejó de lado sus expresiones y se tornó inusualmente solemne. Pensé que inmediatamente presentaría sus condiciones, pero en cambio, me miró de arriba a abajo durante un buen rato. Fue tan largo que pensé que se negaría, pero luego desvió la mirada rápidamente con aspecto un poco avergonzado. «Cásate conmigo. Dejémoslo por ahora. Te lo diré cuando lo haya pensado bien». Dejó una frase en su tarjeta de presentación y se fue a toda prisa. Aunque desconocía el motivo de su reacción, me sentí aliviada. Mi alianza con Sebastián se forjó tan rápido que con su apoyo, me volví más audaz. Cada vez que estaba a solas con Gideon, hacía todo lo posible por llevar a Vivian conmigo. Al principio ambos se mostraron muy reacios. Gideon se sentía aún más culpable, como si tuviera remordimientos. Al ver a Vivian, se sintió como un gato al que le hubieran pisado la cola. Con el tiempo quizá empezaron a disfrutar de esta emoción y se volvieron más audaces. Ya no se negaban a que estuviéramos los tres juntos. Su relación transcurría sin contratiempos, lo que también me dio muchas oportunidades para recopilar pruebas. El nuevo experimento se estaba volviendo cada vez más difícil, así que Gideon me invitó a cenar para relajarme y por supuesto, también le pedí a Vivian que me acompañara. Fingieron estar tranquilos y ni siquiera se miraron, pero sus palillos se tocaron y por casualidad, agarraron un trozo de carne al mismo tiempo. Se les pusieron rojas las orejas, temerosos de que me diera cuenta. Se miraron rápidamente y luego apartaron la mirada rápidamente. Pensaron que nadie lo sabía, pero yo lo vi todo con claridad y ni siquiera me perdí los dedos que Vivian puso sobre la pierna de Gideon debajo de la mesa. Bajé la cabeza para ocultar el asco en mis ojos. ¿Te sientes incómodo? Con una interacción tan secreta entre ellos, Gideon aún tuvo tiempo de fijarse en mí. Al ver que negué lentamente con la cabeza, fue Vivian quien habló primero. Está demasiado ocupada. Gideon, ¿no será porque la has presionado demasiado? Últimamente Ava ha estado tan ocupada con experimentos que ni siquiera tiene tiempo para descansar. Antes de que pudiera decir nada, ya habían empezado a discutir, pero no había señales de enojo, más bien parecían coquetear. No me enojé. De hecho, incluso me alegré de que acelerara el proceso de su unión. Es mi capacidad limitada. Últimamente ha habido algunas dificultades en la investigación y el desarrollo. Estoy un poco cansado. Primero regresaré a descansar. Gideon se sintió infeliz por un momento. Después de todo, su interacción bajo la mesa apenas comenzaba, y aún no había disfrutado plenamente de este emocionante momento. Al ver que estaba a punto de levantarse para despedirme, le di un fuerte golpe en el hombro. No hace falta que me despidas. Vuelvo al laboratorio. Todavía tengo que revisar algunos datos más tarde. Outen vive lejos. Por favor, ayúdame a enviarla a casa. Vivian no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. Al ver su emoción, también salí a toda prisa, pero no me alejé mucho. Escondido en un rincón, vi que a los pocos minutos de irme, se abrazaron como si no hubiera nadie más. Saqué mi celular y tomé fotos de todo. Medio mes después, el rostro de Gideon se ensombreció al ver mis nuevos datos experimentales. La compañía había invertido mucho, pero la cosecha había sido escasa. Mi experimento había fracasado. Ava, ¿estás demasiado cansada? Contuvo su ira para mostrar preocupación por mí, pero en realidad no era por mí. Solo le importaba cuando tendría éxito el experimento. El nuevo producto de la familia Sebastián ya había comenzado su precalentamiento, y coincidía con las mismas características que el nuevo producto que yo estaba investigando y desarrollando. Asentí sin querer malgastar palabras con él. Por suerte Gideon ya no tenía ganas de fingir y simplemente me dijo que estaba ocupado. La familia Sebastián ha tomado la iniciativa. Entonces pasemos a un nuevo proyecto. Tengo algo que hacer en la empresa. Me voy primero. Pero vi claramente que había una llamada entrante en su móvil, y aparecía el nombre de Vivian. Me alegró mucho que su relación se desarrollara rápidamente.
Sebastián era un buen compañero. De hecho, mis resultados experimentales no fallaron esta vez. Fue solo que la familia Sebastián los liberó. Como socio, Sebastián no fue tacaño y me transfirió todo el dinero que me correspondía. Sonó el teléfono. Era un número que no tenía nombre guardado, pero me resultaba muy familiar. Tras contestar, oí la amable voz de Sebastián: el dinero ha sido transferido a tu cuenta. Al ver la cantidad, arqueé ligeramente las cejas. El dinero era mucho mayor de lo que me había prometido. El señor Sebastián es bastante generoso. Comparado con Gideon, quien se aprovechó de mí gratis, Sebastián era mucho mejor. Efectivamente había una diferencia en el comportamiento de la gente. Piénsalo como si estuviera de buen humor, él parecía estar realmente de buen humor. Su voz era perezosa y con un toque de risa. Les daré otro buen espectáculo. Colgó el teléfono y luego me envió una serie de enlaces a mi celular. Había visto este enlace incontables veces. Para impulsar el nuevo producto, Gideon desconocía el esfuerzo que había dedicado e incluso organizó una transmisión en vivo. Fui yo quien especialmente conectó y buscó a la empresa donde trabajaba Vivian para que se encargara de ello. Esta tarde fue la presentación preliminar del nuevo producto. Se decía que Gideon también participaría en la transmisión en vivo. El presentador había animado bastante el ambiente, pero Gideon, quien según el rumor debía aparecer, no estaba por ningún lado. Para calmar el ambiente, el presentador solo pudo repartir sobres rojos a lo loco e insistió en ir tras bambalinas para verlo en persona. Para hacer un buen trabajo de marketing, Gideon también se había ganado una imagen de buen carácter y había interactuado con los internautas con bastante frecuencia. El presentador lo conocía. Para añadir un toque de misterio, no tocó la puerta, sino que la empujó. Pero nadie esperaba que Gideon no estuviera solo. Vivian y él se besaban apasionadamente en el camerino. El presentador ya había pasado por muchas situaciones, pero seguía paralizado en el acto. Incluso olvidó girar la cámara y se quedó enfocándolos a ambos unos segundos más. Obviamente fue a propósito. El anfitrión que contraté a un precio muy alto dijo que estas dos personas hacían esto a esta hora todos los días. Sebastián considerablemente proporcionó comentarios fuera del lugar. Debo decir que la escena fue realmente captada en el momento justo. Vivian se escondió apresuradamente en los brazos de Gideon, pero su rostro ya había sido fotografiado claramente por la transmisión en vivo. Mi novia es tímida. Por favor, perdónala. Gideon tenía una buena cualidad psicológica. La abrazó y no le dio otra oportunidad a la cámara. Aunque tenía la intención de explicarse. Pero ese día me había propuesto matrimonio de forma muy notoria, y el vídeo de ese día seguía circulando en Internet. Inmediatamente algunos internautas salieron a desmentir el rumor. La novia a la que le propuso matrimonio hace un tiempo, claramente no era así. ¿Cambió de novia tan rápido? Los ricos sí que saben divertirse. Los comentarios en la transmisión en vivo se fueron descontrolando poco a poco. No sé de dónde salieron los que pagaban, pero ya habían empezado a maldecir. ¡Qué canallas! Esto es engaño. Proponerle matrimonio a su novia por un lado y tener una aventura con otra mujer por el otro. ¡Asqueroso! Acabo de buscar a la prometida de Gideon. Ninguna es tan repugnante como esta zorra. Oí que la prometida de Gideon es investigadora bajo su supervisión. Hacer trampa justo después de la propuesta. Es aterrador si lo piensas bien. Innumerables comentarios inundaron la pantalla al instante. Aún quedaban muchas transmisiones en vivo, pero también se vieron obligados a terminar la transmisión antes de lo previsto. Miré los comentarios en mi teléfono. Sorprendentemente sentí una gran satisfacción. Esas palabras eran como las de otros que me defendían en Internet. La transmisión en vivo decayó rápidamente la opinión pública sobre la empresa de Gideon. Estaba ocupado con las relaciones públicas y ni siquiera pensó en darme explicaciones. No fue hasta que llegué a su oficina que recordó que yo también era una figura clave en este incidente. Fue Vivian quien me sedujo. Estaba dispuesto a traicionarla y a echarle toda la culpa. Me abrazó como si temiera que fuera impulsiva y me explicó con paciencia. La rechacé claramente, pero ella no me dejó ir e incluso se me echó encima y me besó. Se presentó como una víctima.
Como siempre, su actuación fue tan buena que supe que simplemente temía que renunciara a la investigación que tenía en mis manos. Esa fue la primera patente que solicité con éxito en mi vida anterior y le reportaría enormes ganancias. Temiendo no creerle, me llamó cariñosamente, pero para mí, solo me causó un profundo asco. Intenté controlarme y fingí abrazarlo, pero no quería tocarlo. Gideon, te creo. Con tantos años de relación, ¿cómo no iba a creerte? Hablé en voz baja, aparentemente comprensivo. Probablemente porque lleva mucho tiempo con nosotros y lleva tantos años soltera. Buscaré la oportunidad de presentarle un novio. No te enojes con ella. Tras resolverse el malentendido, Gideon se sintió aliviado. No estaba acostumbrado a tener tanta intimidad conmigo y estaba ocupado lidiando con el incidente de la transmisión en vivo en relaciones públicas. Gideon no esperaba que los internautas no lo perdonaran tan fácilmente. Hasta ahora, todavía había muchos mensajes sobre él y Vivian en Internet, y también hubo una publicación que avivó los rumores. Creé una cuenta anónima y publiqué las fotos de Gideon y Vivian en el salón el día de la propuesta. Además, resolví considerablemente el proceso. Durante un tiempo los internautas los criticaron con entusiasmo, y esta publicación se hizo muy popular. Sin embargo, solo 2 días después, por muy popular que fuera el evento, el entusiasmo se desvaneció. Al ver los comentarios desalentadores, cerré la sección de comentarios. No había prisa. Esta publicación solo pretendía establecer mi imagen de víctima. Venían más series buenas. Gideon se estaba poniendo cada vez más impaciente, pero aún tenía que mantener una buena imagen conmigo para contrarrestar los rumores de que lo consolaba una y otra vez diciéndole que todo estaría bien. Tras bambalinas, también aceleré gradualmente el progreso de la investigación y el desarrollo. Con la experiencia de mi vida anterior, evité muchos malentendidos, y con el apoyo de la próxima patente, Gideon se volvió aún más inescrupuloso. Todavía pensaba que yo era el tonto, tan estúpido como para creerle y entregarle la patente sin más. Él y Vivian también se estaban volviendo cada vez menos discretos. Desde el último incidente de la transmisión en vivo, Outem se había entusiasmado con los chismes e incluso contrató a un detective privado para que los siguiera. A altas horas de la noche recibí fotos de Gideon y Vivian en una cita en mi celular. Ahora ni siquiera me molesté en sentir asco por haberlos guardado sin más y luego haber vuelto a investigar. Hasta que mi asistente me llamó al salón y me quedé atónito al ver una mesa llena de comida para llevar. Una caja tras otra llenaban la mesa. El repartidor que trajo el té con leche también me entregó personalmente una pequeña tarjeta: protégete antes de derrotar a tus enemigos. Esas extravagantes palabras conmovieron mi corazón, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo. En los últimos años la continua investigación científica hizo que mi dieta fuera irregular y mi estómago fue apareciendo gradualmente. Gideon nunca se había dado cuenta. Cada vez que salíamos, solo pedía los platos picantes que le gustaban. En cambio, Sebastián, a quien conocía desde hacía solo unos meses, pedía todos mis platos favoritos para llevar e incluso notó mi costumbre de tomar té con leche en raras ocasiones. Mi estado de ánimo mejoró muchísimo. Después de merendar a medianoche, saqué del cajón el grueso fajo de cartas de renuncia y firmé la de mi asistente más competente. Además de todos los logros de la investigación científica, el equipo a mi cargo fue transferido gradualmente a la familia Sebastián. Gideon y Vivian se volvían cada vez más descarados. Durante sus horas libres, los instaba a salir con él. Como no se atrevía a inmiscuirse en el evento, Vivian simplemente ocupaba la oficina de Gideon todo el tiempo. Durante sus horas libres, los instaba a salir con él. Su relación se fue calentando poco a poco, a veces incluso se les olvidaba contenerse delante de mí. Me alegraba reunir pruebas, así que simplemente fingí estar ciego y también me ocupé de crear oportunidades para que estuvieran juntos. Finalmente el experimento llegó a su punto álgido. Gideon estaba tan contento que se bebió un par de copas más. Ava, felicidades. Vivian tenía una mirada celosa, pero fingía calma en apariencia. Probablemente porque estaba de muy buen humor, Gideon me abrazó con fuerza y estuvo a punto de besarme sin pedirme permiso. Era demasiado fuerte y no pude evitarlo. En el momento crítico, llamaron a la puerta de la sala privada. Gerente general Gideon, sus recientes eventos han sido excelentes. El jefe me dijo que estuvo aquí, así que vinimos especialmente a felicitarlo.
Entre los que entraron estaban todos los nobles de la ciudad. Sebastián también estaba entre ellos, mirándome fijamente mientras Gideon me sostenía en brazos, con una expresión no muy agradable. Halagado por las felicitaciones una tras otra, Gideon se dejó llevar y me jaló para presentarme a todos. Es realmente envidiable que el gerente general Gideon haya encontrado a alguien como la señorita Ava. ¡Qué suerte tiene! La gente vino a brindar una tras otra. Gideon volvió a ser un novio considerado y bebió el vino por mí. Me disculpé diciendo que era tímido y me solté de sus brazos. Encontré un rincón y observé la reticencia en los ojos de Vivian. Después de terminar la fiesta del vino, Gideon se apoyó en mi hombro y me alabó como su buena estrella. Todos se habían ido, pero Vivian no. «Ava, ¿les pido un taxi?» Antes de que pudiera terminar sus palabras, la interrumpió el tono de mi celular. «Outem, algo anda mal en el laboratorio. Tengo que ir rápido. ¿Podrías ayudarme a enviar a Gideon a casa?» Fingí prisa y se lo entregué. Al ver que estaba contentísima, pero intentando aparentar reticencia, añadí, «Te enviaré la contraseña de su casa a tu móvil. Por favor, asegúrate de enviarlo a casa». Llevaban mucho tiempo teniendo una aventura, pero Gideon nunca la había dejado ir a su casa. Vivian estaba encantada. No sabía exactamente qué tan lejos habían llegado ese día, pero a juzgar por el mensaje de Sebastián, Vivian no salió de casa de Gideon hasta el mediodía del día siguiente. Quizás después de haber probado la dulzura, se resistían aún más a separarse. Cuanto más ocupado estaba yo con el experimento, más extendían gradualmente sus horas extras. No fue hasta que ocurrió algo en el laboratorio que vi a Gideon, a quien no había visto en mucho tiempo. ¿Por qué se detuvo el experimento cuando iba bien? La nueva investigación había llegado a un punto crítico y, en teoría, no debería haberse suspendido. Los fondos experimentales ya no podían financiar la continuación de la investigación. No dije mucho. Tras el fracaso del último experimento, la empresa había recortado mis fondos experimentales, y Gideon, como responsable, naturalmente también lo sabía. Su rostro se puso lívido. La última vez, la familia Sebastián había tomado la iniciativa. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, no tenía más remedio que seguir adelante. Al ver que su cara se ponía cada vez más fea, silenciosamente le eché leña al fuego. Si el experimento se detiene ahora, todo el trabajo previo será en vano. Todos conocían estas razones. Gideon se agarró el pelo, abatido. No soy el único que tiene voz y voto en este asunto. Llevaría tiempo conseguir fondos adicionales para experimentos. Delante del equipo él seguía consolando pacientemente a todos. Encontraré la manera de resolverlo. Sabiendo que el asunto era complicado, esperé deliberadamente a que todos se fueran y me quedé solo para consolarlo. Fácil, siempre y cuando hayas hecho lo mejor que has podido. Hay cosas que no se pueden forzar, estamos a un paso del éxito. Negué con la cabeza. Aunque obtener la patente es importante, no puedes costear los fondos experimentales tú solo. Aunque esta tecnología, añadida a los productos para el cuidado de la piel, es la primera de su tipo en China y ya he tenido un historial de éxito, la empresa no te pertenece solo a ti. No te pongas en una situación difícil. Seguí guiándolo para que comprendiera la importancia del éxito del experimento. No dijo nada durante un buen rato y solo me aconsejó que primero volviera a descansar. Antes de irme pareció que lo hice sin querer, pero aún así fingí estar preocupado. Tranquilo, tenga éxito o no, nunca pienses en malversar fondos públicos. A primera vista parecía que lo estaba persuadiendo, pero bajo la tentación de las grandes ganancias, ya había sembrado la inquietud en el corazón de Gideon. Gideon logró reunir fondos. El experimento continuó, y yo me volví aún más ocupado. También me alegré de evitar ver lo que no quería ver y rechacé directamente todas las invitaciones de Gideon. Sin embargo, no sé cuándo Sebastián empezó a estar en todas partes en mi vida. Un paraguas entregado a domicilio en un día lluvioso. Un abrigo que me pusieron sobre los hombros mientras estaba ocupado con el experimento y no noté la bajada de temperatura. Una comida para llevar tras otra, que llegaba puntualmente para las 3 comidas del día. Empezó a infiltrarse en mi vida por todos lados, salvo por el aburrido experimento, mi vida parecía volver a tener luz. Para atender a Gideon,
Sebastián también estaba muy ocupado. Por mi culpa, tuvo que hacer viajes de negocios temporales adicionales. Ese día, la temperatura en la ciudad bajó considerablemente. Sin la persona que me cuidaba también, me resfrié. No le presté mucha atención. Después de todo, en estos años, Gideon nunca había sido tan cuidadoso como Sebastián, y yo estaba acostumbrado a soportarlo solo. No esperaba tener fiebre alta por la noche. Cuando me despertó el dolor en todo el cuerpo, me di cuenta de que ni siquiera tenía fuerzas para levantarme. Después de luchar un buen rato, finalmente marqué el número de Gideon. Pero no contestó hasta que la llamada se colgó automáticamente. No fue muy sorprendente. Desde la última vez que Vivian fue a casa de Gideon, había estado cada vez más obsesionada con organizar sus encuentros allí, como si así pudiera considerarse su novia legítima. Probablemente Gideon no tuvo tiempo de cuidarme en ese momento. Después de un buen rato, logré levantarme de la cama. Me costó casi todas mis fuerzas ir de casa a la planta baja. La fiebre alta me hacía tambalear al caminar. Al caer, me di cuenta de que había caído en unos brazos fuertes. Sebastián no sabía cuánto tiempo había estado esperando afuera. Tenía el cuerpo frío. Antes de que pudiera preguntar, empezó a regañarme. Te enfermas en cuanto no te vigilo. Ava, eres increíble. Mientras me regañaba, me abrigó con su abrigo, me levantó y salió. Tú tampoco contestaste el teléfono. Si no quieres usar tu móvil, tíralo. Después de que me mirara fijamente, saqué el mío tarde y descubrí que lo había puesto en silencio sin querer. Tenía más de 10 llamadas perdidas suyas. Me quedé un poco atónito. Cuando hablamos por teléfono por la tarde, todavía estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. Tosí 2 veces mientras hablaba. No esperaba que volviera tan rápido. Esa extraña sensación de que alguien se preocupaba por mí me hizo sentir amargura en los ojos por alguna razón. Al ver que no había dicho nada en todo el tiempo, dejó de regañarme. Al ver que tenía los párpados rojos y que sus manos, que me sujetaban, se habían puesto rígidas, dijo, no quise ser cruel. Duerme un rato. Te llevaré al hospital enseguida. No sé si fue por estar enferma, pero había un poco de ternura en su voz. Estaba a punto de quedarme dormida, aturdida, completamente envuelta en calor. Quizás lo olvidó, pero siguió abrazándome incluso después de subir al coche y no me soltó. Cuando desperté, ya estaba en la cama del hospital. A juzgar por el ambiente, debería ser la llamada sala VIP. Mis síntomas habían mejorado mucho, pero la persona que me había enviado al hospital no estaba por ningún lado. Sebastián, ¿estás loco? Una voz fría rompió el silencio. Pocas personas se atrevían a regañar así a Sebastián. La persona regañada no refutó. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo despertará? ¿Es grave su enfermedad? ¿Necesita más exámenes? Una serie de preguntas la tomaron desprevenida incluso a través de la puerta, podía sentir su impotencia. Hermano, soy experto en cuidados intensivos. Tu amorcito solo tiene un resfriado y fiebre. ¿Era necesario sacarme de la cama en plena noche? Esa voz parecía decir que la persona que tenía delante era una tonta. No pude evitar reírme. La gente de afuera oyó el ruido y, de repente, la empujó y entró corriendo. ¿Aún te atreves a reír? Ava, no pasa nada por estar enferma, pero incluso te desmayaste. ¿A quién intentas asustar de muerte? ¿Asustarte de muerte? Tomaste un vuelo de regreso por la noche. Casi pones el hospital patas arriba. La persona detrás de Sebastián se quejó sin expresión, pero él lo echó rápidamente. Cuando regresó, la cara de Sebastián parecía un poco antinatural. Gracias. Le di las gracias de corazón. Lo que hizo por mí ya había superado el alcance de un aliado. Dije que soy un hombre de negocios y que no me levantaré sin ganancias. Si me eres útil, ¿cómo puedo quedarme de brazos cruzados? Explicó con voz débil, y sus orejas se pusieron rojas. Lo sabía, pero de todas formas no podía dejar que sufriera pérdidas. Era hora de apresurarse con algunas cosas. Gracias a Vivian, las actividades de precalentamiento de Gideon tuvieron un éxito sin precedentes. Todo estaba listo. Solo faltaba el lanzamiento del nuevo producto mañana.
Ava, has trabajado mucho. Era raro que Gideon estuviera de buen humor, e incluso me invitó a salir. Yo también estaba de buen humor. Antes de que pudiera terminar sus palabras, sonó su celular. Gerente general Gideon, algo salió mal. La voz de su secretaria al teléfono sonaba de pánico, y luego envió una serie de enlaces a su celular. Una nueva empresa surgió de la nada y lanzó un nuevo producto de golpe, lo que colisionó con el de Gideon. Al principio no había ninguna señal. Esta mañana, la publicidad inundó todo. Incluso eligieron a un joven ídolo popular como portavoz. Con el apoyo de sus fans, la popularidad creció rápidamente, nada de esto era realmente alarmante. Lo aterrador era que el nuevo producto de esta compañía era casi idéntico al lanzado por Gideon, y ambos afirmaban tener la patente más reciente. El rostro de Gideon se ensombreció y se fue a toda prisa sin molestarse en darme explicaciones. Debido al golpe repentino, la empresa convocó una reunión de emergencia, a la que también me invitaron. La conclusión a la que llegaron fue simplemente contraatacar rápidamente y presentar una demanda contra la empresa. Cuando el nuevo producto de esta empresa se popularizó en Internet, la empresa de Gideon publicó inmediatamente un hilo comparando ambos productos en todos sus aspectos. Durante un tiempo se desató un acalorado debate en Internet. Yo también me convertí en el tema principal de búsqueda porque ambas partes afirmaban que el nuevo producto utilizaba mi última patente. Sin embargo, cuando el revuelo estaba en su apogeo, la empresa de Gideon guardó silencio repentinamente. Mientras disfrutaba viendo la transmisión, recibí una llamada de Gideon. Ava, rechazaron mi demanda. ¿Cómo pudo pasar esto? Estaba furioso por teléfono y ya ni siquiera se molestó en fingir conmigo. Enfrentándolo así, simplemente alejé el teléfono un poco y le recordé con delicadeza: Gideon, has estado usando los resultados de mi investigación todos estos años, pero nunca has firmado un acuerdo de autorización. La persona al otro lado del teléfono se quedó atónita por un momento. No entendía lo que quería decir. Inmediatamente le reenvié la publicación de Weibo publicada por esta nueva empresa. Era la carta de autorización de patente que yo había firmado, y mi nombre estaba claramente escrito como representante legal de esa empresa. Ya había gastado todos mis ahorros en preparar esta gran sorpresa para Gideon hacía mucho tiempo. Ava, ¿estás loca?, seguía gritando Gideon. ¿De verdad creías que no sabía lo que pasaba entre tú y Vivian? ¿O crees que me alegraba que me pusieran los cuernos?, dije con indiferencia, y Gideon, al otro lado de la línea, perdió los estribos de repente. Apreté los labios y colgué el teléfono, sin darle otra oportunidad de hablar. ¿Era esto lo único que no podía soportar? Pero había algo aún más descabellado. Además del bombazo lanzado por mi empresa, alguien en Internet publicaba constantemente información negativa sobre Gideon y Vivian. La publicación sobre él y Vivian el día de la propuesta fue desenterrada por los internautas, y varios periodistas conocidos de la ciudad testificaron en persona. Lo que sucedió ese día fue presenciado por todos. Viendo el entusiasmo de los internautas, mi cuenta anónima también cumplió con las expectativas y publicó un nuevo hilo. Las fotos y grabaciones de las citas y aventuras secretas de Gideon y Vivian se clasificaron y publicaron cuidadosamente. Sebastián tampoco se quedó de brazos cruzados. Adquirió varios sitios web y publicó una gran cantidad de fanficción sobre ambos, presentándolos como villanos extremadamente malvados. Toda la información negativa tomó a Gideon por sorpresa. También dejé oficialmente la empresa de Gideon. Después de tantos años con él, incluso olvidó que el contrato que firmé con su empresa había expirado hacía mucho tiempo. Le había dado una oportunidad. Si no hubiera estado tan obsesionado con Vivian, probablemente habría notado el informe de renuncia que presenté hace varios meses. Cuando el tema se calentó un poco en Internet, también contacté oficialmente con periodistas y me preparé para dar una conferencia de prensa para revelar la verdadera cara de Gideon. Sin embargo, no esperaba que tras contactar con varias empresas, todas me rechazaran. Esta situación inesperada me generó cierta ansiedad. Temía que Gideon aún tuviera fuerzas para contraatacar. Cuando me preocupaba, Sebastián acudió a mí. Ava, ¿eres tonta? No podía ocultar su cansancio, pero aún así parecía aliviado al verme. No esperaba que después de tanto tiempo todavía le importara tanto. ¿Qué es Gideon? ¿Merece la pena que lo desenmascares en persona?
Sebastián me agarró la mano. Temiendo que me negara, añadió con vehemencia, ¿crees que estoy muerto? Conmigo cerca, no hace falta que aparezcas. No tenía nada que decir. Al fin y al cabo, durante los años que estuve con Gideon, nunca había disfrutado de la sensación de protección. Efectivamente, por la tarde un paparazzi famoso aclaró todo el proceso de lo sucedido. Gideon me había perseguido y luego se había aprovechado de los resultados de mi investigación gratis. También tuvo una aventura con mi mejor amiga, todas las pruebas eran concluyentes. Con las publicaciones de varias cuentas empresariales, la imagen de mí como una víctima explotada se arraigó profundamente en el corazón de la gente. La reputación de Gideon y Vivian quedó completamente arruinada. El precio de las acciones de la empresa cayó significativamente. Gideon hizo todo lo posible por salvar la situación, pero recibió constantes críticas. Sebastián fue muy generoso. A diario aparecían publicaciones pagadas en Internet para mantener el tema en boga y no darle a Gideon tiempo para recuperar el aliento. Todo iba bien, sin embargo, seguía sobreestimando el carácter de Gideon. Para evitar que los asuntos en línea me afectaran, Sebastián me pidió que descansara en casa, pero Gideon irrumpió descaradamente en mi casa. Ava, te subestimé de verdad. Los ojos de Gideon estaban inyectados en sangre. El miedo a largo plazo casi lo había vuelto loco. Me gritó en cuanto entró por la puerta. Es más, todo lo que hizo ahora fue en vano. Cuando me traicionaste y tuviste una aventura con Vivian, debiste haber pensado que este día llegaría. Estaba en alerta máxima, temiendo que me hiciera algo malo. Después de todo, en mi vida anterior, cuando me empujó desde el piso 28, no dudó ni un segundo. ¿Y qué si tuve una aventura? No tienes antecedentes ni contactos. Me gustaste y te seguí, dándote suficiente prestigio. ¿Qué más quieres? Lo dijo como si me hiciera un favor. Me burlé un par de veces. Gideon, solo porque tomaste la iniciativa de perseguirme, ¿acaso merezco tragarme la ira, ser utilizada, exprimida y luego abandonada por ti? Si hubieras sido honesta, al menos podrías haber tenido el puesto de la señora Gideon. Antes de que pudiera terminar mis palabras, alguien le dio un puñetazo. Gideon, es la primera vez que oigo a alguien decir cosas tan repugnantes con tanta razón. El odio de Sebastián por Gideon era más profundo de lo que imaginaba. Gideon, que yacía en el suelo, se volvió completamente loco. Me acusaste de tener una aventura, Ava. ¿Pero no te estás aferrando a Sebastián ahora? Rió con picardía. Sebastián, ¿no sabes que Ava es solo un objeto de segunda mano que nadie quiere? Con esta frase el rostro de Sebastián se ensombreció por completo y sus puños se apretaron con un crujido. Sin embargo, al segundo siguiente se sorprendió al ver mi acción de patear a Gideon a 5 metros de distancia. Di un paso adelante y pisé la palma de Gideon. Al verlo hacer una mueca de dolor, sentí una inmensa satisfacción en el corazón. Gideon, la gente con la mente sucia lo ve todo sucio. No soy tan repugnante como ustedes dos. Al menos en esta relación, no les hice nada malo. Gideon aún quería rebatir, pero la presión aún más fuerte de mi piel le impidió emitir un sonido por el dolor. Para evitar que él y Vivian conspiraran contra mí, aprendí varias técnicas de defensa personal, temiendo que me pasara algo inesperado. Simplemente no esperaba usarlas tan pronto. No gastes tu energía en él. Pediré a los guardias de seguridad que lo echen. Sebastián frunció el ceño y me apartó de Gideon. Sebastián, Ava y yo llevamos 5 años de relación. La perseguí durante 3 años y estuvimos enamorados 2. Me traicionó así como así. ¿No temes que también te engañe?, espetó Gideon y miró a Sebastián con una sonrisa maliciosa. Podría tener una aventura, pero no podía aceptar mi traición para protegerse, por alguna razón. Esa sonrisa encendió la ira de Sebastián. Dio un paso adelante y volvió a tirar a Gideon al suelo, golpeándolo en la cara una y otra vez. Gideon, estás ciego. Sebastián no contuvo sus fuerzas hasta que Gideon casi quedó inconsciente. Entonces lo aparté. No vale la pena ensuciarse las manos por esta clase de persona. Lo consolé suavemente y poco a poco se calmó. Me tomó la mano y me apartó. Gideon se ha vuelto loco. Ya no puedes vivir aquí. Me llevó a su villa.
Por alguna razón, no se atrevió a mirarme a los ojos en ese momento. Estás en peligro últimamente. La seguridad aquí es muy buena. Si no te importa, puedes quedarte. No me negué. Gideon era mucho más frío de lo que imaginaba. En mi vida anterior podía matarme por beneficios, y en esta vida era igual. Probablemente al darse cuenta de que no había forma de recuperarme, Gideon y Vivian comenzaron sus campañas de relaciones públicas. Aprovechando su lamentable historia de vida, la presentaron como una mujer inocente y lamentable, y esta relación se presentó como un triángulo amoroso porque yo había intervenido. Para demostrar su amor, se casaron apresuradamente. Cuando se supo la noticia, yo estaba desayunando en la villa de Sebastián. Sin la investigación constante, Sebastián me obligaba a comer 3 veces al día a tiempo, pero por alguna razón, al verme leer las noticias en mi tableta por la mañana, su rostro se oscurecía cada vez más. ¿No soportaba separarme de él? Sabía que preguntaba por Gideon. Aparte del asco y la reticencia, hacía tiempo que no sentía nada más por él. Incluso lamentaba no haber descubierto su verdadero rostro antes en mi vida anterior. Por suerte tuve una segunda oportunidad en esta vida. No soy masoquista. Al ver la cara de Sebastián, no quise interrumpirlo con tristeza, pero tenía muchas ganas de terminar de leer las noticias. Después de todo, llevábamos muchos años juntos, y Gideon y Vivian conocían muy bien mis preferencias. Esta boda era la boda junto al mar con la que había soñado incontables veces, cumpliendo todas mis fantasías románticas, querían darme asco. Antes de que pudiera terminar de leerla, el hombre que estaba a mi lado tiró la tableta que tenía en la mano. «Ava, ¿crees que soy invisible?». Arqueé las cejas sin entender por qué estaba tan enojado. El hombre que hacía un segundo estaba mostrando su poder fue derrotado al instante siguiente, y su voz se volvió cada vez más agraviada. ¿No tienes un coeficiente intelectual de 150? Creí que lo habías entendido después de tanto tiempo. Sebastián se quedó mirando las yemas de los dedos y se negó a mirarme a los ojos. ¿Qué aliado te cuidaría con tanto esmero? Se preocuparía tanto cuando estuvieras enfermo que casi pondría patas arriba el hospital, e incluso te invitaría a vivir en su casa. Cuanto más hablaba, más rojas se le ponían las orejas y más evasivas se volvían sus ojos, lo que me hizo percibir su nerviosismo. No respondí. Al menos antes pensé que le estaba dando demasiadas vueltas a sus acciones. No fue hasta que aparecieron nuevos mensajes en la tableta que atrajo su atención. La boda de Gideon y Vivian también se convirtió en un tema candente. El día de la boda, varias esposas de magnates armaron un escándalo en el lugar, diciendo que Vivian había estado seduciendo a gente de todas partes y había ganado mucho dinero. El jefe de Vivian también publicó un mensaje para informar que Vivian había usado su puesto para contactar con la comunidad empresarial, intentando apoderarse de la empresa de Gideon. Durante un tiempo el lugar de la boda fue un caos. «Lo hiciste tú». Como era de esperar, Sebastián me conocía bien y supo a simple vista que era el regalo de bodas que les había dado. No solo le quité a todo el personal clave de RD a la empresa de Gideon, sino que también soborné al jefe de Vivian. El dinero mueve a la yegua. Sebastián, no soporto ninguna traición. El precio por traicionarme es muy alto. ¿Seguro que lo has pensado bien? Estaba un poco nervioso. Una vez mordido, 2 veces tímido. También temía que no fuera la persona indicada. Lo que me respondió fueron los finos labios de Sebastián presionando. Este beso, al igual que él, me dio una sensación cálida y emocionante. La boda de Gideon y Vivian no llegó a buen puerto, y yo también me uní oficialmente a la familia Sebastián. En mi primer día de trabajo, todos me miraban con ojos ambiguos. También vi a varias chicas jóvenes cuchicheando sobre mí durante un buen rato. ¿Tan famoso soy en la familia Sebastián?, le pregunté en voz baja a mi asistente. Mi asistente, habitualmente serio, me miró con compasión y me entregó su móvil, intentando contener la risa. Temprano por la mañana, Sebastián envió mi foto al grupo de la empresa, y tenía un mensaje muy fuerte: la esposa del jefe. No tocar. Este hombre era un niño. Pero mi corazón se sentía especialmente dulce. Resultó que enamorarse podía hacer que la gente perdiera la razón. No tardé mucho en adaptarme al trabajo en la familia Sebastián. Sebastián me brindó un apoyo inmenso.
Todo mi equipo fue transferido a la familia Sebastián. No solo el ambiente era agradable, sino que el personal también fue muy amable. Aunque supongo que la amabilidad de todos se debía probablemente a la poderosa influencia de Sebastián. La primera vez que trabajé horas extras tras unirme a la familia Sebastián, coincidió con un viaje de negocios. La investigación avanzaba sin contratiempos, así que estaba de un humor excepcional y me quedé un rato más. No esperaba que mi buen humor se arruinara tan rápido. Sebastián había contratado a un chofer para que me esperara en la puerta. En cuanto salí, me topé de frente con Gideon. Comparado con lo habitual, parecía particularmente desdichado. Al verme, me abrazó por la cintura y de repente se arrodilló en el suelo. Me equivoqué. Fui tan ciego y tonto que me dejé seducir por Vivian. Por favor, perdóname. Evitaba sus brazos. Mirando al hombre que solía ser tan glorioso, aunque ya se encontraba en un estado miserable, seguía sin estar satisfecho. Gideon, una vez hecho el daño, no se puede deshacer. Aunque había reencarnado, la Ava de mi vida anterior ya estaba muerta. Al ver que no podía persuadirme, un destello de crueldad apareció en sus ojos. Dio un paso adelante y estuvo a punto de agarrarme el pelo. Aproveché la situación para sujetarle el brazo y lo tiré al suelo por encima de mi hombro. Te aconsejo que te alejes de mí, o acabarás peor. Los guardias de seguridad de la empresa y el conductor llegaron al mismo tiempo. Ninguno de ellos esperaba que ya lo hubiera sometido. Ante sus ojos visiblemente sorprendidos, me di unas palmaditas en las esquinas de la ropa. No se lo digas a Sebastián. 2 días después Sebastián, que regresó del aeropuerto a toda prisa, fue directo a mi oficina. ¿Te hizo algo, Gideon? Estaba muy ansioso. Aunque ya sabía por otros que yo estaba bien, vino a confirmarlo conmigo en cuanto regresó. Asentí lentamente. En lugar de relajarse, apretó los dientes. ¡Qué descaro! Entonces no me culpes por no tener piedad. Sebastián estaba extremadamente celoso. Unos días después, la familia Sebastián lanzó nuevos productos al mercado. Todas eran versiones mejoradas basadas en los productos de la compañía de Gideon. Gideon ya no tenía la capacidad de cambiar las cosas. Los constantes golpes llevaron a Gideon a declararse en bancarrota, pero Sebastián tampoco estaba en buenas condiciones. Excepto en horas de trabajo siempre estaba pegado a mí y no se separaba de mi lado, a veces ni siquiera podía dormir profundamente. Siempre tenía pesadillas y me abrazaba fuerte como si temiera que desapareciera. Perdió 2,5 kilos en solo una semana. Lo vi y sentí un profundo dolor en el corazón. Así que saqué mi mejor carta para lidiar con Gideon antes de. Pronto Gideon fue detenido por la policía bajo sospecha de malversación de fondos públicos. Ese día, Sebastián regresó muy tarde. Estaba borracho. Cuando me vio, sus párpados se pusieron rojos. Ava, ¿por qué eres tan amable? No estuve de acuerdo con esa afirmación. Comparado con lo amable que era conmigo, lo que yo había hecho parecía ser menos de la 10ª parte de lo que él hacía. Pero ambos sabíamos tácitamente que el encarcelamiento de Gideon estaba relacionado conmigo. Solo que nadie lo mencionó. Esa noche estuvo especialmente pegajoso y me estuvo molestando hasta que me quedé sin fuerzas. Cuando caí en un sueño profundo, lo oí murmurar: Ava, me alegro tanto de no haber llegado demasiado tarde a esta vida. Por fin, no tengo que verte casarte con otro y morir con dolor. Me pareció sentir una lágrima caer sobre mi rostro, pero estaba demasiado cansada para saber si era un sueño o la realidad. El fin.